Continuando con la entrevista al licenciado Emanuel Rosales, sí. Les damos nuevamente la bienvenida al canal Unisofi. Y en esta ocasión nos vamos continuando los medios de control constitucional, de constitucionalidad, nos va a hablar sobre el juicio de amparo, con palabras pues, para que la gente lo conozca. Sirve también, desde luego, para los juristas ya formados. ¿Para qué sirve el juicio de amparo? Incluso muchas veces se les hace muy fácil para un acto arbitrario decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ampararnos. ¿Qué trascendencia tiene este juicio de amparo? ¿Para qué sirve el juicio de amparo? Bueno, ¿Es un juicio, es un recurso? ¿Qué es el juicio de amparo? Bueno. ¿Y cuántos tipos de juicio de amparo existen? Bueno, yo creo que tenemos que comenzar por decir que el juicio de amparo en algunos países es un recurso, como en Argentina, y aquí en México pues es un juicio, en todo caso va a ser un juicio. Hay un libro muy interesante que escribió Emilio Rabasa, que se intitula El artículo 14 de la Constitución, en donde el artículo 14 constitucional, en donde se hace una disertación acerca de cuándo el juicio de amparo funciona como juicio y cuándo funciona como recurso. Definitivamente, en la actualidad, todos tenemos que reconocer que el juicio de amparo siempre va a ser un juicio, por la sencilla razón de que, pues, tiene una norma sustantiva, que es la Constitución, tiene una norma procesal, que es la Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, y yo incluso diría que al revés. La ley general es el Código Federal de Procedimientos Civiles y la especial, la Ley de Amparo, cosa que se pierde muchas veces de vista. Muchas personas piensan que la Ley de Amparo puede ser leída autónomamente, y mi impresión es que primero tiene que conocerse el Federal de Procedimientos Civiles y después la Ley de Amparo, porque pues, es un procedimiento civil federal especial. Y bueno, pues hay una acción de amparo en un juicio civil. Pensemos, está el señor A contra el señor B. El señor A ejercita una acción civil, acción de pago de pesos. Ejercita su acción con una norma sustantiva, que es el Código Civil, una norma procesal, Código de Procedimientos Civiles, y acude ante un juez civil que pertenece al Tribunal Superior de Justicia. Seguido el juicio, se dicta la sentencia, y la sentencia pues va a ser la misma. La controversia entre el señor A y el señor B, con la ley sustantiva, que va a ser el Código Civil, la ley procesal, que va a ser el Código de Procedimientos Civiles. Y conforme a alguna de las partes, se interpondrá un recurso de apelación. Supongamos que es el señor A, la parte actora, a la que recurre. En la segunda instancia, en el recurso de segunda instancia, que es el recurso de apelación, pues las partes seguirán siendo el señor A y el señor B. La norma sustantiva seguirá siendo el Código Civil. La norma procesal seguirá siendo el Código de Procedimientos Civiles. Se seguirá actuando ante una autoridad del Tribunal Superior de Justicia, que será la sala de apelación. Pero al dictarse sentencia definitiva y al irse de amparo, entonces cambiarán las partes. Ya no será A contra B, ya será la parte que promueve el amparo, pensemos que es A, contra el Tribunal Superior de Justicia. Parte demandada, sala civil y el juez de primer grado. La norma sustantiva ya no es el Código Civil, ahora es la Constitución. La norma procesal pues, será la Ley de Amparo, Código Federal de Procedimientos Civiles. La acción ya no es la misma acción civil, ahora es una acción de amparo. Entonces, todos los juicios de amparo en todas sus facetas, en todas las materias, en todas sus modalidades, en su amplia diversidad, si los analizamos con objetividad, sin sesgos, pues vamos a llegar a la conclusión de que siempre es un juicio. Ahora, este juicio básicamente ¿en qué consiste? Bueno, pues es un juicio de ingenio mexicano, es un juicio mexicano. Es un juicio que se creó por primera vez en México en el artículo 53 del proyecto de Constitución Yucateca, que fue elaborado por Manuel Crescencio Rejón, un habitante de la península de Yucatán, que nació en un pueblito que se llama Bolonchén de Rejón.
En aquella época, en 1841, finalmente ese artículo quedó en la Constitución yucateca de 1841 y ese juicio básicamente consistía en una fórmula muy sencilla inspirada en un procedimiento que existe en Estados Unidos que se llama Writ of Habeas Corpus, que no es otra cosa más que un procedimiento en donde cuando se gira una orden de aprehensión en contra de alguien, el juez detiene la ejecución de la orden, revisa la orden, revisa el expediente, ve si la orden es válida y si no es válida simplemente la anula o no la anula. Mientras tanto, el cuerpo del inculpado queda a disposición del juez de habeas corpus. Así funciona el Writ of Habeas Corpus. Bueno, pues con esa idea se pensó en el amparo, que todo acto de autoridad e incluso de patrones, porque así se pensaba en ese amparo primigenio de 1841 en Yucatán, se consideraba que el juicio de amparo consistía en una demanda que tendría que ser admitida por un juez de amparo, que el juez de amparo revisara el acto de autoridad. Si el acto de autoridad era pegado a la Constitución, podía ejecutarse. Si no era pegado a la Constitución, no podía ejecutarse. Y mientras tanto se promovía el amparo, el juez decretaba algo que se denominaba antiguamente como la suspensión, que es ahora ya le llamaríamos medidas cautelares, pero en aquella época, en 1841, no existían las medidas cautelares. En 1841, las medidas cautelares nacieron en Italia, fueron invento de Piero Calamandrei, que era un juzgador italiano, que hizo una interpretación muy interesante sobre las providencias precautorias y sobre los medios preparatorios a juicio, y de ahí hizo una interpretación muy interesante para generar la idea de las medidas cautelares, que básicamente eso es cómo deben quedar las cosas mientras dure el juicio, con el objeto de evitar que se violen derechos de las partes o que se continúe una violación. Pero bueno, en aquella época no se tenía esa idea tan sofisticada, solamente se pensaba que se tendría que decretar la suspensión, que era como un botón de pausa. Uno está viendo un video y le pone un botón de pausa. No había una forma de expresarlo. Y así es como nació el amparo en ese artículo 53 del proyecto de Manuel Crescencio Rejón, y en el artículo 70 de la Constitución yucateca de 1841. Cuando se inicia las discusiones del Congreso Constituyente que culminó con el Acta de Reformas de 1847, que a la postre fue la Constitución Mexicana de 1857, uno de los problemas políticos que imperaba en aquel entonces era la intención de los habitantes de la península de Yucatán de separarse del Estado mexicano. Entonces se entró en una negociación en donde pues se acordó que como parte, como condición para que Yucatán no se separara de la República Mexicana, se tendrían que cumplir con una serie de condiciones, y una de ellas era el establecimiento de un juicio de amparo en la Constitución. Y bueno, pues el trabajo fue muy interesante, porque inspirados en aquel artículo 70 de la Constitución yucateca de 1841 y conjuntamente con los artículos 80 y 90 de esa misma Constitución yucateca, revisados principalmente por Mariano Otero, el Congreso Constituyente de 1847 inició el estudio de lo que podría ser la ley de amparo,
Y bueno, pues se estableció el artículo, en aquel entonces fue establecido en los artículos 101 y 102 de lo que finalmente fue la Constitución de 1857. En las actas de reformas también se reconoció el juicio de amparo. Incluso la primera sentencia de amparo se dicta cuando todavía ni siquiera había una ley de amparo. Y a pesar de que se dicta esta sentencia cuando todavía no existía una ley de amparo, pues se retomaron las actas de reformas como fundamento para el dictado de esta resolución. A partir de la Constitución de 1857, se iniciaron las discusiones para la primera ley de amparo, que es de 20 de enero de 1869. Su nombre exacto era Ley Orgánica Constitucional sobre Juicio de Amparo, de 20 de enero de 1869. Y bueno, pues esa fue la primera ley de amparo, que bueno, pues después fue reformada en 1883. Posteriormente ya entramos después de la Revolución Mexicana, en 1917, ya entramos en un modelo nuevo de juicio de amparo. Y bueno, pues me parece muy importante los antecedentes, porque yo soy de una escuela que tiene la idea de que si no se conoce el juicio de amparo desde sus orígenes, sencillamente es imposible conocer el funcionamiento del juicio de amparo en la actualidad. Yo no creo que se pueda aprender con la profundidad debida cómo funciona el juicio de amparo a partir de la lectura de la ley de amparo en vigor. No se pueden entender muchas instituciones como la suspensión actual, como la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, si no se conocen cuáles fueron los argumentos que en el pasado daban, por ejemplo, contenido al principio de relatividad, de que el juicio de amparo solamente ampare a la persona que promovió el juicio de amparo, aun cuando se trate de normas generales, que por cierto muchos llaman fórmula Otero, y esto es un grave error, porque Mariano Otero formuló un voto particular en donde dijo que tratándose de amparo contra leyes tenía que hacerse una declaratoria general de actos de autoridad, y otras cuestiones interesantes que han sobrevenido. La suspensión antes era un botón de pausa, era meramente paralizante. Ahora es un sistema de medidas cautelares que no solamente pueden ser negativas, incluso el juez de distrito puede dictar medidas adicionales, pero pues esto no se entiende si no se conoce el amparo desde su origen. Y bueno, pues por eso hago estas referencias. El juicio de amparo, como se estableció ya en la Constitución de 1857, básicamente fue igual que el juicio de amparo que se estableció en la Constitución yucateca de 1841. Fue un juicio que se tendría que tramitar ante un juez de distrito. Es un juicio en donde se revisaría si el acto de autoridad es constitucional o no, y después de la presentación de la demanda se decretaría una medida de suspensión. Se suspendería la ejecución del acto de autoridad hasta en tanto se juzgara la validez del acto. Y bueno, pues cuando el juicio de amparo empieza, solamente procede, al igual que la Constitución yucateca, en contra de leyes, en contra de actos de la autoridad administrativa, municipal, estatal o federal, y procede contra actos de patrones. No procede contra actos de jueces, con una única excepción: la orden de aprehensión. El amparo procedía contra cualquier orden de aprehensión y acto de privación de la libertad, pero no procedía contra otro tipo de actos de autoridad judicial. Y es que en aquella época se tenía la idea
de que si se permitía el juicio de amparo contra cualquier acto de autoridad, entonces los juicios iban a ser interminables, porque la idea era, pues, se presentaba una demanda, se dictaba un auto de admisión, vendría el demandado a promover amparo contra el auto de admisión. Y después de 2, 3, 4 meses que durara el amparo, pensemos que en aquella época el amparo se promovía ante un juez de distrito, pero la revisión venía a la Suprema Corte. Venía a la Suprema Corte a la Ciudad de México. No había tribunales colegiados. Los juicios de amparo duraban años. Imagínense, después del auto de admisión, un año, se terminaba el amparo, y ahora viene la contestación, que a lo mejor la parte actora promovería amparo, y eso daría lugar a una cadena interminable de juicios de amparo. Perdón, a una cadena interminable de amparos que haría muy largo el juicio civil. Y por eso se pensaba que el amparo no era viable en materia civil, hasta que en el año de 1890 se escribe un libro muy importante, muy importante. En mi opinión, uno de los textos más importantes en la historia del juicio de amparo, curiosamente de poca mención por los autores, que es El amparo y sus reformas, de Isidro Rojas y Francisco Pascual García, un libro que fue editado por el Bufete Central. El Bufete Central era el bufete de Isidro Rojas y Francisco Pascual García, y en ese libro se plantea la posibilidad del amparo judicial, de que existiera un amparo judicial, y la propuesta de Isidro Rojas y Francisco Pascual García era retomar la figura de la casación francesa para incorporarla al juicio de amparo. Y bueno, pues esa visión que tuvieron Isidro Rojas y Francisco Pascual García, con el paso del tiempo, pues ha dado lugar al nacimiento del amparo judicial contra actos y a una gran clasificación que existe ahora en el lenguaje de amparo. En materia de amparo se distingue a las autoridades como autoridades que son tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Y básicamente esa distinción ha dado lugar a una primera clasificación del amparo, que consiste en dividirlo en el amparo administrativo, el amparo judicial y el amparo antes contra leyes, ahora contra normas generales. Si quieres más adelante te explico por qué. Y bueno, pues también se dividió entre el amparo directo y el amparo indirecto. ¿Qué es el amparo directo y el amparo indirecto? Bueno, el amparo indirecto, que en realidad no se llama amparo indirecto, en realidad se llama amparo y ya. Ha habido algunos autores que han confundido la terminología del juicio de amparo y le han llamado amparo indirecto, a grado tal que ahora hasta la misma ley de amparo ha retomado los errores de esos autores. En realidad es el juicio de amparo. Y el amparo directo era un amparo que se promovía contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en donde la demanda se presentaba directamente ante la Suprema Corte. Hay que recordar que en aquella época no había tribunales colegiados. En aquella época había jueces de distrito y Suprema Corte. La demanda de amparo directo se llamaba así porque se presentaba directamente ante la Suprema Corte sin tener que pasar por el juez de distrito. Entonces es amparo y amparo directo. Y bueno, pues lo que ocurrió fue que todos los amparos directos del país fueron a la Suprema Corte. Imagínense que el día de hoy todos los amparos directos fueran a la Suprema Corte. Bueno, la Corte estaría atiborrada, ¿verdad? Como era insostenible ese sistema, la Corte creó a finales de los años 40, principios de los años 50, los tribunales colegiados de circuito para que conocieran del amparo directo. Emanuel, nos hizo favor ya de hablarnos sobre los orígenes del juicio de amparo, sobre la clasificación que hacen algunos tratadistas de amparo indirecto e indirecto. Ahora a ver si nos hicieras favor de hablarnos propiamente ya sobre el juicio de amparo directo y el indirecto propiamente dichos. Por favor. ¿Cómo no? Gracias. Sí, bueno, comentábamos
en el segmento anterior que en 1890 se escribe un libro muy importante que se llama El amparo y sus reformas. Ese libro se reedita en el año de 1909 y curiosamente llega a manos de los integrantes del Congreso Constituyente de 1917, y en ese libro se plantea la posibilidad de establecer, de instaurar la procedencia del juicio de amparo contra autoridades judiciales o jurisdiccionales, algo que antes no existía. Entonces, bueno, pues ese texto, repito, El amparo y sus reformas, de Isidro Rojas y Francisco Pascual García, prevén la posibilidad de que el amparo pueda proceder contra autoridades judiciales, fundamentalmente a partir de la incorporación de los principios de la casación francesa como parte del juicio de amparo. Con este motivo, en la Constitución de 1917 se reconoce la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales y surge la famosa distinción entre el amparo que procede contra autoridades judiciales, es decir, contra autoridades que son tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, y autoridades administrativas que en el lenguaje de amparo desde entonces se les denomina autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo. Y este nuevo amparo proponía que cuando había violaciones en el procedimiento que no ameritaran retraso, que no ameritaran demora en su juzgamiento, procediera inmediatamente el juicio de amparo, para lo cual se formó un concepto de irreparabilidad, se introdujo un concepto de irreparabilidad en el juicio de amparo, se distinguió el juicio de amparo entre el que se promovía antes del inicio del juicio, como es el caso de, y cuando no hay juicio propiamente dicho, casos a los cuales se le llamó amparo contra actos ejecutados fuera de los procedimientos seguidos a manera de juicio, actos fuera de juicio y actos después de concluido el juicio, que en realidad era para impugnar la ejecución de sentencia. Y respecto de los actos dentro de juicio, el concepto de irreparabilidad. Pero la regla general sería que tratándose del amparo judicial, este solamente procedería hasta que concluyera el juicio y se reclamara la sentencia definitiva, laudo o resolución que pusiera fin al juicio. Este amparo directo, se le puso amparo directo. Y aquí viene algo muy importante. Muchos tratadistas han distinguido entre amparo directo y amparo indirecto. Si atendemos a la historia, en realidad no existe un amparo indirecto y un amparo indirecto y un amparo directo. En realidad existe el amparo, que es el juicio de amparo, que se promueve ante el juez de distrito y cuya sentencia dictada en la audiencia constitucional podía ser recurrida en revisión ante la Suprema Corte. En aquella época no había tribunales colegiados de circuito. Y el amparo directo, que se llamaba así, porque era un amparo que se promovía contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que pusiera fin al juicio, y esta demanda era del conocimiento directo de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, no era como en el juicio de amparo que primero ibas al juez y después ibas a la corte. No, aquí vas directo a la corte. Por eso se llamaba amparo directo. Por eso esa es la razón de ser de la denominación del amparo directo, porque se acudía directamente a la Suprema Corte. Y bueno, pues lo que ocurrió fue que la Suprema Corte se llenó de trabajo. El amparo directo fue un éxito y precisamente como fue un éxito, la Suprema Corte se llenó de asuntos
Y esa situación que llenó de asuntos a la Suprema Corte trajo como consecuencia un estado de cosas en donde ya era insostenible tener tanto amparo directo de todo el país en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esa fue la razón por la cual fueron creados los tribunales colegiados de circuito, como un órgano intermedio entre los jueces de distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tribunales colegiados de circuito fueron creados a finales de los años 40, a principios de los años 50, con el objeto de que conocieran de algunos de los amparos directos que estaban siendo planteados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la fórmula que se creó para que los colegiados conocieran de estos asuntos y también de algunos recursos de revisión fue distinguir los juicios de amparo directos, directos o amparo ante juez de distrito, en donde existieran planteamientos propiamente constitucionales. Es decir, planteamientos en donde se reclamara la inconstitucionalidad de una norma general, de una ley, o bien la interpretación directa de un precepto de la Constitución. De tal suerte que tratándose de amparo indirecto, si se planteaba la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, el recurso de revisión que se interpusiera contra la sentencia dictada en la Audiencia Constitucional iría a la Corte, y en todos los demás casos en donde no se plantearan dichos temas propiamente constitucionales, el asunto iría a los tribunales colegiados de circuito. Y el amparo directo igual. Si en la demanda de amparo se planteaba la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien el tribunal colegiado, al momento de dictar la sentencia, introducía oficiosamente un tema de inconstitucionalidad de ley, o claro, contestar el concepto de violación relativo, o lo omitiera, o introdujera oficiosamente un tema de interpretación de la Constitución, o lo estudiara en congruencia con la demanda, o lo omitiera, entonces en esos casos, por excepción, procedería un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue creado este recurso de revisión en los años 80. La razón de ser de ese recurso, pues fue precisamente la gran cantidad de amparos directos en los cuales hubo muchos amparos directos, perdón, los amparos directos cuando tenían un planteamiento de estos en la demanda, primero iban a la Corte o iban a los tribunales colegiados. Lo que ocurrió en la práctica fue que, como decía el ministro Serrano Robles, los abogados mañosamente planteaban en sus demandas de amparo argumentos, aunque fueran tontitos, que se refirieran a interpretación directa de la Constitución o a la interpretación directa de la Constitución o a la interpretación o a la inconstitucionalidad de una ley, con el exclusivo objeto de ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que fueran conocidos. Con el tiempo, ahora sí, con el tiempo, lo que ocurrió fue que la Suprema Corte se llenó de amparos directos, porque todo el mundo estaba planteando, aunque sea artificiosamente, este tipo de conceptos de violación, aunque fueran tontitos, con el único objeto de que llegaran a la Suprema Corte. Y bueno, pues eso motivó en los años 80 una reforma que dio origen, ahora sí, al recurso de revisión en amparo directo. Pero bueno, tu pregunta concreta fue cómo funciona el amparo directo y el indirecto. Bueno, el amparo indirecto es un mecanismo de control constitucional que procede contra actos de autoridad administrativa, contra normas generales, ¿sí? Con motivo de su sola entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación, y contra actos de jueces, siempre y cuando, contra actos jurisdiccionales, sean ejecutados fuera de juicio,
durante el juicio, pero que provoquen una imposible reparación o después de concluido el juicio. Ese es el amparo indirecto. Y el amparo directo es el amparo judicial por antonomasia y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, pudiendo reclamarse vicios cometidos durante el procedimiento o bien vicios cometidos al momento de dictarse la sentencia correspondiente. El efecto del amparo directo, pues básicamente consiste en poner fin a un juicio, ¿sí? Que se defina en definitiva un juicio, y el amparo indirecto en materia judicial, pues básicamente consiste en atender procedimientos anteriores al juicio o que no son juicio, como la jurisdicción voluntaria, como los procedimientos paraprocesales en materia de trabajo, actos fuera de juicio, o después de concluido el juicio, que son los actos de ejecución de sentencia, como los remates, la vía de apremio, los incidentes de liquidación, etcétera, etcétera. Si es que admiten segunda instancia, que se agoten sus respectivas segundas instancias, y al final de esto se dictarán sentencias que no pondrán fin al juicio, no pondrán fin a juicios, pondrán fin a incidentes, pondrán fin a medios preparatorios a juicio, pondrán fin a una jurisdicción voluntaria que no es un juicio, pondrán fin a un procedimiento paraprocesal que tampoco es un juicio, o bien pondrán fin al incidente de liquidación, al remate o a un procedimiento en etapa de cumplimiento de sentencia. Y si estos son apelables, después de agotarse las apelaciones respectivas, podrá acudirse al juicio de amparo, porque el juicio de amparo se caracteriza por tener un principio denominado de definitividad, que básicamente consiste en partir de la premisa de que el juicio de amparo no es un mecanismo ordinario que procede siempre que uno quiera promoverlo. El juicio de amparo es una última alternativa, es una última ratio de defensa constitucional, de manera que primero deben agotarse los medios ordinarios de defensa que existan, y solamente después de agotados puede irse al juicio de amparo. De esta forma, bueno, las grandes diferencias entre el amparo directo y el amparo indirecto es que el llamado amparo indirecto, insisto, porque es incorrecto llamarlo amparo indirecto, lo que pasa es que todo el mundo ya le llama así, es amparo y amparo directo, pero el amparo ante juez de distrito, las grandes diferencias, bueno, pues son el órgano jurisdiccional. El indirecto es un juicio que se sigue ante un juez de distrito, en primera instancia, en segunda instancia, que es una instancia por regla general, que de la cual conoce generalmente un tribunal colegiado, excepcionalmente la Suprema Corte, y el amparo directo del cual conoce un tribunal colegiado de circuito, por regla general de única instancia, no admite recurso de revisión, es una excepción que procede el recurso en segunda instancia. Y bueno, pues ahí empieza a figurar una institución procesal del amparo, que originalmente estaba inspirada en la apelación. Si nosotros vamos al artículo 104 de la Constitución, vamos a ver que en el artículo 104 se reconoce la posibilidad, y esa está desde hace mucho tiempo, desde la Constitución de 1857, de que la Suprema Corte ejerza la facultad de atracción en controversias ordinarias, es decir, en apelaciones. Bueno, pues esa misma facultad de atracción que originalmente estaba prevista para las apelaciones se hizo extensiva al recurso de revisión, para que la Suprema Corte pudiera atraer recursos aunque no fueran de su competencia originaria, es decir, aunque no tuvieran temas propiamente constitucionales. Esto es, aunque no se hubiera planteado la inconstitucionalidad de una ley ni la interpretación directa de preceptos de la Constitución. Y también puede atraer el amparo directo cuando el asunto tenga características especiales que así lo ameriten. Y bueno, pues estos son básicamente las características generales y la diferencia
del amparo directo y el amparo indirecto, mi querido José Manuel. Porque hablar sobre esto, pues sería, digo, es muchísimo estudio, ¿no? Se requiere mucha Sí, no, bueno. profundidad. Por ejemplo, una pregunta, a tu juicio, actualmente, ¿se ha complicado el amparo? Técnicamente es difícil, por ejemplo, el amparo fiscal, no lo sé. Bueno, el juicio de amparo no es un juicio sencillo. El juicio de amparo es un procedimiento que desde su establecimiento en aquella Constitución yucateca de 1841, primero fue concebido como algo excepcional. Entonces, si va a ser un mecanismo de control constitucional con características excepcionales, pues eso ya de entrada lo hace complicado. Tenemos que continuar con que el amparo indirecto tiene que agotar medios ordinarios de defensa y hay excepciones. La ley de amparo prevé excepciones. Entonces hay que conocer esas excepciones y eso también lo hace complicado. El juicio de amparo con el tiempo además se ha venido especializando en materias y eso también lo hace complicado. El juicio de amparo en materia civil, pues no solamente se sigue en contra de autoridades, o sea, no es simplemente un enfrentamiento entre un particular y una autoridad estatal. Se trata de un enfrentamiento entre un particular en donde la parte demandada serán las autoridades responsables, pero va a haber terceros interesados que van a ser sus contrapartes. Y eso ha dado a una serie de sofisticaciones, sobre todo con motivo de la última reforma al juicio de amparo, que reconocen la procedencia del amparo adhesivo, inspirados en aquella vieja institución de la apelación adhesiva, que después se permitió en el amparo, la revisión adhesiva. La revisión es el equivalente a la apelación, y ahora ya se permite en el amparo, y bueno, pues definitivamente tenemos que reconocer que el juicio de amparo nació como un juicio complejo por su característica, por su carácter excepcional, y que poco a poco se ha venido complicando. Se ha venido complicando con reformas que pretenden hacer efectivos sus principios que son pues los más conocidos. Hay tantos principios como autores, pero los más comunes son el de instancia de parte agraviada, que exige que solamente el particular que resiente la violación lo promueva, pero hay excepciones de que puede promover un tercero, ahí hay una complejidad, incluso puede promover un menor de edad en determinados casos, lo cual también lo hace todavía más complicado en esos supuestos. El de agravio personal y directo, que es un principio que ahora se ha vuelto muy delgado, menos exigente, tratándose del amparo en materia administrativa, pero que se ha convertido en un principio sumamente complicado desde el inicio, tratándose del amparo judicial, porque requiere de que el agravio personal y directo esté fundado en un derecho subjetivo, y no es tan fácil definir un derecho subjetivo. Es necesario que para la existencia de un derecho subjetivo es necesaria la preexistencia de un justo título. Y un justo título, bueno, pues a veces es un documento y es muy fácil concebirlo, pero a veces es un contexto, es una suma de circunstancias que no es a veces tan fácil estudiar. Eso también lo hace complicado. El mismo principio de definitividad que ya comentábamos, el principio de estricto derecho que yo sostengo que ya no existe. Yo sostengo que ya no existe. De hecho, a varios amigos magistrados les digo, a ver, dime cuál es el fundamento del estricto derecho. Yo ya hice un estudio muy profundo sobre los orígenes del estricto derecho y encontré que sus orígenes son jurisprudenciales y las razones de ser ya no existen, ya no imperan en la actualidad. Por el contrario, la Constitución señala que la suplencia de queja debe proceder, mejorar los argumentos de la demanda y de los recursos, debe proceder siempre que la ley lo permita, y la ley lo permite en todos los casos. Entonces, yo creo que ya está extinto el principio de estricto derecho, pero hay una discusión entre los jueces de si el principio de estricto derecho es procedente o no, y ese principio de estricto derecho también es una complejidad.
existe el principio de relatividad de las sentencias de amparo, que significa que las sentencias solamente pueden ser efectivas, surtir efectos respecto de quienes fueron parte en el juicio, quienes no fueron parte no pueden gozar de los beneficios de la sentencia, pero la Suprema Corte a últimas fechas, en los últimos años, ha reconocido apertura, ha reconocido casos de excepción, tratándose de derechos económicos, sociales y culturales, académicamente llamados DESCA, derechos económicos, sociales, culturales, y la A es ambientales, los derechos ambientales que también se incluyen dentro de los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, pues todas esas dos excepciones provocan que el juicio de amparo pues sea muy complejo. Tratándose del amparo directo, por ejemplo, cuando uno va a impugnar violaciones cometidas en el procedimiento, no vicios cometidos en la sentencia, sino violaciones cometidas por los jueces desde el trámite del juicio, por la sala de apelación, pues es necesario que se agoten los recursos ordinarios. Y bueno, pues la ley de amparo ahora, más bien la Constitución, con motivo de la reforma de 6 de junio de 2011, reforma que entró en vigor el 4 de octubre de 2011, señaló una regla muy interesante tratándose de la preparación de las violaciones procesales, porque dijo, un tribunal colegiado en la fracción tercera del artículo 107, fracción tercera, inciso A, señala que los tribunales colegiados ahora tienen la obligación de estudiar de oficio todas las violaciones procesales que se hayan cometido, con el objeto de que las violaciones procesales sean tema de amparo, pero solo en el primer juicio. Ya después en el del segundo juicio ya no se podrán analizar. Pero en la práctica muchos tribunales colegiados no las estudian y siguen con la idea de que se tienen que preparar, cuando la Constitución no exige tal preparación. Entonces, aquí hay todavía una serie de temas que, bueno, pues la gente que sabe de amparo, pues mejor no se arriesga y prepara sus violaciones procesales, lo que significa que cuando se presenta una violación en el trámite del juicio, se interponga el recurso que la ley señala. A veces no es fácil saber qué recurso procede. Muy poca gente, por ejemplo, puede distinguir entre la procedencia del recurso de apelación y el de revocación, ¿no? Por ejemplo, hay una misma pieza de autos que en una parte puede ser apelable y en otra parte puede ser revocable, como puede serlo, por ejemplo, el ofrecimiento de una prueba testimonial. Se ofrece una prueba testimonial y el juzgado acuerda. Se admite la prueba testimonial ofrecida por la parte actora José Manuel Herrera. Pero para recibirla será de la siguiente forma. El próximo jueves se recibirá la del testigo A y el lunes la del testigo B. Y bueno, pues al no recibirse en la misma fecha, se compromete la efectividad de la prueba. La parte que admite podría ser apelable por la parte demandada, por la contraparte de José Manuel Herrera. Y a José Manuel Herrera no le gusta cómo, no está de acuerdo con la forma como se admitió porque se va a perder la unidad de la prueba testimonial o testifical en una sola diligencia, y entonces, pues para él será revocable. Entonces, esas son complejidades técnicas del proceso que inciden en el amparo. Lo mismo Complejidades que no tratándose solo, de estos, perdón. sí, y complejidades que no solo muchas veces puedes conocer o puede presentarse interpretación por parte tanto de los jueces como de los propios litigantes, ¿verdad? Sí. Así es. Sí, sí, esas son las complejidades del juicio de amparo. Iba a añadir en materia administrativa. En materia administrativa, pues es complicado, porque anteriormente cada ámbito, o sea, hablar de la materia administrativa es hablar de la administración pública. Cada administración pública, la administración pública es muy grande, se divide en la administración central y la administración paraestatal. Y bueno, en el pasado, cada ley de cada ramo
el secretario de Comunicaciones, el secretario de Hacienda, el secretario de Salud. Cada uno tenía sus propias leyes y en cada una de las leyes había sus propios recursos y cada uno de esos recursos se regía por reglas distintas. Uno tenía que ser experto en todos los recursos administrativos. A veces el recurso era de revocación, se promovía ante la misma autoridad, tenía que ser un recurso jerárquico o un recurso de revisión o de reclamación que se interponía ante el superior jerárquico de la autoridad, hasta que en el año de 1996 esos problemas se vieron disminuidos con la creación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece como ordenamiento supletorio un recurso de revisión único para todos en caso de que las leyes no prevean estos recursos, pero siguen existiendo leyes como el Código Fiscal de la Federación, que sigue estableciendo recursos propios, ¿no? Que todavía tiene recursos propios, y hay que conocerlos. Entonces, pues, no es tan fácil. Además de los recursos, pues está el juicio contencioso administrativo, que anteriormente era un juicio predominantemente fiscal, pero es un juicio de jurisdicción restringida que solamente procede en las hipótesis exactamente establecidas en las normas, no procede en otras hipótesis distintas. Y bueno, pues al ser esto así, pues hay que hacerse conocedor de las hipótesis de procedencia del juicio contencioso administrativo, que de por sí ya es una disciplina autónomamente compleja por sí sola. Y eso se suma a las complejidades que tiene el juicio de amparo. ¿Qué le parece, doctor? Bueno, no, es algo muy interesante y que requiere un estudio profundo. Pero, por ejemplo, aquí ¿cómo opera la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, por ejemplo? Bueno, ¿Cómo opera? eso es un tema muy interesante. Yo creo que tenemos que comenzar por decir que cuando entró en vigor el juicio de amparo en la Constitución de 1857, hubo una discusión muy fuerte en aquella época entre los legisladores acerca de cuál iba a ser el efecto de una sentencia que declarara la inconstitucionalidad de una ley. Hubo dos personajes muy destacados que fueron Ignacio Mariscal y Mariano Otero. Ellos se opusieron terminantemente a que, tratándose de una sentencia de amparo que declaraba la inconstitucionalidad de una ley, el efecto solamente fuera para las partes, solamente fuera interpartes. Y el argumento de que la sentencia de amparo solamente causara agravio a las partes litigantes, pues estaba establecido en un principio procesal que ya existía desde entonces, que es el relativo a que ninguna sentencia puede causar agravio a las partes que no litigaron, ¿no? Se dijo, bueno, pues eso es muy explicable en cualquier acto que no sea una ley, pero tratándose de leyes, entonces la cosa cambia porque la ley es general y abstracta. Lo que establece la ley es para todos. Pues al ser establecido para todos, pues, pues no debería de existir excepciones. Y Mariano Otero emitió un voto en ese sentido. Se puede consultarse en internet. Es decir, la idea de Mariano Otero era que tratándose de sentencias que declaran la inconstitucionalidad de leyes, no existiera limitante alguna y se hiciera la declaratoria general de inconstitucionalidad de la ley. Desafortunadamente, muchos autores no se detuvieron a leer el voto de Mariano Otero. Y bueno, pues muchos autores dicen que el principio de relatividad también es conocido como fórmula Otero, que opera exactamente al revés. Es un grave error de muchos textos de amparo. Realmente el principio de relatividad no se debe llamar fórmula Otero. Pero ha habido muchos estudiosos que han entrado al análisis de esta circunstancia y han hecho visible que desde el origen del amparo siempre
compartido la intención de que tratándose de leyes, de normas generales, no solamente leyes, acto legislativo que proviene de los congresos, sino también los reglamentos, las circulares, las normas oficiales mexicanas, los manuales de organización, etcétera, 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 que todo acto normativo, todo acto legislativo o todo acto de la administración pública que tenga efectos generales pueda ser anulado, no solamente respecto de la parte que reclamó la inconstitucionalidad de esa norma, sino que el beneficio de la inconstitucionalidad alcance a todos los destinatarios de la norma. Eso es una discusión desde los orígenes mismos del juicio de amparo. Cuando se vino la reforma de 1994, la llamada reforma judicial, que puso fin a la llamada octava época del Poder Judicial de la Federación, que se caracterizó por una corte de 21 ministros para cambiar a una corte con la conformación actual de 11, y que instauró, entre otras cosas, además del Consejo de la Judicatura, instauró a la acción de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales, se volvió a discutir la posibilidad de que una sentencia dictada en una acción de inconstitucionalidad o en una controversia constitucional pudiera tener alcances generales. Y así fue como se dijo. En resumen, porque hay una interpretación que implica darle lectura a toda la fracción, tratándose de controversias constitucionales. Nosotros en la Suprema Corte, los secretarios de estudio, yo estuve 12 años en la Suprema Corte y me tocó esa etapa, cuando nacieron las controversias constitucionales. Nosotros decíamos, bueno, pues cuando la controversia, la parte actora, era de un nivel de gobierno más débil hacia arriba, que es cuando es un gobierno, el actor es un nivel de gobierno municipal o estatal contra la federación, municipal contra el estatal o municipal contra la federación. Cuando se va hacia arriba, en cuanto a la característica del poder, en esos casos, si la controversia constitucional se aprobaba por una mayoría de cuando menos 8 votos y se refería precisamente a una ley, la declaratoria de invalidez tendría efectos generales. Pero cuando se trata de una esfera superior, pensemos la federación impugnando una ley estatal o un reglamento municipal, entonces la declaratoria de inconstitucionalidad solamente tendría efectos relativos. Y tratándose de acciones de inconstitucionalidad, bueno, pues la Suprema Corte no sentó, está en la ley, tanto en la Constitución como en la ley, que tratándose de sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una ley, hay que recordar que la acción de inconstitucionalidad procede en contra de leyes, de actos legislativos aprobados por el Congreso de la Unión, que puede proceder por el 33% el 33% de los legisladores que integraron la legislatura con la cual que aprobó la ley, o bien voy a tomar la Constitución, si me permites, para ser más preciso, por el equivalente al 33% de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, el 33% del equivalente a la legislatura local, el Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico, los partidos políticos de registro nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el organismo garante en materia de acceso a información pública y protección de datos personales y el fiscal general de la República, esos son los sujetos legitimados, pueden activar este procedimiento y si pueden cuestionar la validez de la ley, asunto que es de la competencia del Pleno de la Suprema Corte, que se compone por 11 ministros,
Para que se pueda conocer de un asunto de esto se requiere cuando menos de la asistencia de 9 ministros, y para que tenga efectos generales la declaratoria de inconstitucionalidad se requieren solo de un voto de cuando menos 8 ministros. 8 ministros en controversia constitucional, tratándose de una controversia de un poder menor o un superior, y en acción de inconstitucionalidad, traen como consecuencia la declaratoria general de inconstitucionalidad para todos. Esa experiencia de la reforma de 1994, tan productiva, empezó a explorarse por la Suprema Corte con la jurisprudencia. Se decía bueno, pues si ya hay una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia y la suplencia de la queja deficiente debe proceder siempre que haya una ley declarada inconstitucional, esa suplencia debería alcanzar pues para hacer la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley. Y en eso se estaba en desarrollo, eso era motivo de discusión en los tribunales colegiados, en los juzgados de distrito, en las salas de la Suprema Corte, en el propio Pleno, más o menos del año 2008 hasta 2006, hasta el 2013, esas eran las discusiones, cuando vino la reforma. Y la reforma, primero la reforma constitucional de 6 de junio de 2011, en el artículo 107, en la fracción, para ser precisos, en la fracción segunda, señala cuáles son los requisitos de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y anticipo, la Constitución señala una serie de requisitos, y la Ley de Amparo, que se supone que desarrolla los requisitos de la Constitución, curiosamente señala otros. Esto lo menciono porque me parece que la Ley de Amparo es inconstitucional a ese respecto. Y la práctica todavía es peor, porque en la práctica se ha involucrado la intervención de los plenos de circuito, que es una institución que también apareció con motivo de la reforma de 2013. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución señala que cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia lo notificará a la autoridad emisora. Es decir, si un tribunal colegiado hace la declaratoria de una norma de inconstitucionalidad de una norma general, no necesariamente una ley, puede ser cualquier norma general, puede ser un reglamento, ¿sí? Y un reglamento puede declararse inconstitucional por un tribunal colegiado. Una ley local podría declararse inconstitucional por un tribunal colegiado, de acuerdo con la distribución de competencias que tenemos en la actualidad. Una sala de la Suprema Corte o del propio Pleno. Si se llega a 5, se podrá hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad. La Suprema Corte, el procedimiento es este. La Suprema Corte de Justicia lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días, sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia emitirá, siempre que fuera aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en términos de la ley reglamentaria, con excepción, señala el párrafo siguiente, de las normas generales en materia tributaria. En materia fiscal no opera, en todo menos en materia fiscal no opera la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Cómo dice la Constitución que debe ser esto? 5 sentencias en el mismo sentido de un órgano llevan a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Bueno, primero, si se dicta una sentencia, no pasa nada. Si se dictan 2, se le debe dar aviso, porque si se llega a 5, tendrá 90 días para superar el vicio de inconstitucionalidad, y si no lo supera, la Suprema Corte tendrá que hacerlo dentro de
dice, la Suprema Corte, siempre que fuera aprobada, emitir esta resolución, transcurrido el plazo de 90 días, si transcurre el plazo de 90 días, ya es un tema de la propia Corte. Sin embargo, la ley orgánica, y además son días naturales, no cuentan las vacaciones, no cuenta nada. Eso dice la Constitución. Pero si uno va a la ley de amparo, no, pues de entrada excluye los días en que no sesionen los congresos. Y si no sesionan por contingencia sanitaria, y se pasan los 90 días, que ahí hay una serie de inconsistencias en la ley de amparo. Actualmente no ha habido todavía ninguna declaratoria general de inconstitucionalidad con base en esta reforma, insisto, de 6 de junio de 2011. O puede haberlo. Ahora, por ejemplo, en materia fiscal, ¿por qué en materia fiscal? ¿Cuál crees que sea la razón de que no opere en materia fiscal? Ahora también, por ejemplo, ahí, a la gente con menores recursos, que no tiene la capacidad de contratar un buen abogado en esos aspectos, no llegarían, alcanzaría este beneficio. Es muy interesante tu punto de vista. Mira, cuando yo fui magistrado, yo sostenía que si ya había jurisprudencia, a mí no me interesaba cuál era el acto reclamado. O sea, no me interesaba si se reclamaba la ley o no. Simplemente el acto reclamado estaba basado en una ley que ya estaba declarada inconstitucional. Yo procedía en términos de la fracción primera del artículo 76 bis, que ahora es la fracción primera del artículo 79, que señala que los jueces tienen la obligación, todos los juzgadores tienen la obligación de suplir la queja tratándose de leyes declaradas inconstitucionales. Yo decía, bueno, a mí no me importa si se reclama la ley o no. La ley ya fue declarada inconstitucional. Y si ya fue declarada inconstitucional, entonces por un motivo de supremacía constitucional, esa ley ya no puede aplicar. Entonces, bueno, pues yo lo que hacía era amparar porque la ley era inconstitucional. Y no era necesario llamar al Congreso porque el Congreso ya había sido, al Poder Legislativo, ya había sido condenado en 5 ocasiones, ya que iba a alegar, ¿no? Ya había jurisprudencia. Exacto. Entonces yo declaraba eso y a mí me parece esa una forma de hacer efectivo el principio de supremacía constitucional. E incluso ahí me parece que no hay razones para pensar que pudiera existir un principio de estricto derecho. Yo siempre he dicho que ese principio de estricto derecho, pues en la actualidad ya no tiene ni fundamento. Más bien parece una creencia, una idea que está ahí arraigada en los pensamientos atávicos judiciales, Muchos años. que ya no tiene fundamento. Más bien a muchos juzgadores la idea les encanta porque les facilita el trabajo, pero realmente ya no tiene fundamento. Esa es la forma como yo creo que se puede paliar un poco la falta de declaratoria general de inconstitucionalidad en materia fiscal. Ahora, el argumento. Bueno, yo era en aquella época secretario, no, ya era magistrado de circuito, pero me tocó ser secretario de estudio y cuenta y estar muy cerca de los proyectos y las discusiones. Yo trabajaba para la ministra Olga Sánchez Cordero en aquella época y llegaban a mis manos las discusiones que se presentaban en el seno del Senado de la República. Y recuerdo perfectamente que esta iniciativa llegó directamente de la Procuraduría Fiscal. La Procuraduría Fiscal presentó un interesantísimo documento basado en un libro muy interesante que he leído varias docenas de veces porque es muy valioso. Este libro se llama El costo de los derechos, de Stephen Holmes y Cass Sustein. El argumento de Stephen Holmes y Cass Sustein, Cass Sustein era asesor de Barack Obama y Stephen Holmes fue profesor de Barack Obama en la Universidad de Chicago. Lo que dice este libro es que todo sistema de protección de derechos fundamentales tiene un costo económico. Debes pagar jueces de distrito, debes pagar
los salarios del personal de apoyo, el área administrativa, debes construir recintos y espacios judiciales, los abogados necesitan de la actividad del Estado para acreditarse, para obtener sus títulos profesionales, un sistema público para que sean válidas sus cédulas profesionales, sus sistemas de patentes como abogados, su cédula profesional. Entonces, gracias a ello y debido a ello, es que se debe de hacer una excepción práctica tratándose de la recaudación. Tratándose de la recaudación, es necesario hacer una serie de reflexiones antes de imponer políticas públicas que ralenticen o dificulten la recaudación, sobre todo tratándose de derechos. Y bueno, pues ese documento fue convincente. Bueno, pues imagínense si no va a ser convincente. La recaudación Sí. es la que condiciona los sueldos de los servidores públicos, Sí. y pues incluidos a los diputados y los senadores. Entonces, pues esa fue la razón por la cual. Ahí se rompería tal vez el principio de igual para los iguales, desigual para los desiguales. El principio de igualdad, el principio de equidad tributaria. Exactamente, sí. Yo creo que Llevado no, a la porque, justicia. a ver, yo, además de haberme dedicado muchos años al juicio de amparo y a los medios de control constitucional, me he dedicado también muchos años, tal vez no tengo ningún estudio de posgrado ni ningún título que me acredite como experto en derechos, pero pues al juzgar en materia de derechos, pues definitivamente estudiamos derechos. Puedo presumir de haber participado en el proyecto, dictamen, voto de poco más de 93,000 sentencias, que son las que puedo probar. Seguramente fueron muchas más de 100,000. Sí, Pero todo, las que puedo probar fueron 93,000 en mis 20 y tantos años de carrera judicial, que yo me aventaba una vez al mes de jueves a domingo sin comer y sin dormir. Bueno, estudiando en el plano práctico los derechos tributarios, yo he llegado a la conclusión de que la equidad tributaria y la proporcionalidad tributaria, así como el principio de legalidad tributaria, todos, el principio de destino al gasto público, no son derechos fundamentales. ¿Por qué no son derechos fundamentales? Porque no son derechos de una vía. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú promueves un juicio de amparo y reclamas la efectividad de un derecho, tú levantas la mano. Y no importa si fuiste violador, si fuiste asesino, si eres terrorista, no importa si eres el enemigo público número 1. Los derechos se te respetan, sin excepción. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en materia tributaria, estamos hablando del cumplimiento de una obligación. Son muy pocas obligaciones las que están en la Constitución. Prestar cargos públicos de elección popular. Si a mí me eligen, tengo la obligación de desempeñar el cargo. No es un derecho desempeñar el cargo, es una obligación. De hecho, si es una obligación, es irrenunciable. Hoy salió la nota de que varios diputados van a volver a contender en elecciones o que están renunciando a sus cargos de diputados para hacer el famoso chapulineo. Yo no entiendo cómo le hacen, porque son cargos de elección popular y se supone que no es una chamba, y si no es una chamba, pues no es renunciable. Tienen la obligación de ejercerlos. Bueno, pues exactamente igual como es una obligación desempeñar los cargos de elección popular, es una obligación pagar impuestos. Es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, en la medida que determinen las leyes fiscales. Entonces, específicamente la equidad tributaria, pues no, porque no estoy en el cumplimiento de la obligación. Sí. No puedo alegarla, más bien el cumplimiento de la obligación, más bien tengo equidad para cumplirla en igualdad, ¿no?
Probablemente el diverso, que sí ese sí es un derecho fundamental, la garantía de igualdad y no discriminación prevista en el último párrafo del artículo 1 de la Constitución, que es muy distinta, ese sí es un derecho humano fundamental, podría discutirse, podría decirse que no hay el mismo tratamiento, porque si todos los actos legislativos pueden ser declarados inconstitucionales, ¿por qué en materia tributaria no? O ¿por qué no, por ejemplo, en materia económica, no? Si vas a excluir materia tributaria, entonces también excluye materia económica, excluye aduanas, excluye materias que sean indispensables para la recaudación o para el sostenimiento de las finanzas públicas. Pero no hay tal. El argumento que viene en contra, pues es que el propio artículo 1 de la Constitución señala que todos los derechos humanos fundamentales se respetan, salvo los casos y condiciones que la propia Constitución establezca. Y este es un caso establecido en la propia Constitución de tal manera que no podría resultar violatorio del principio de igualdad y no discriminación por esas razones. Sí, exacto. La Constitución no puede tener contradicción en sí misma, dentro de su cuerpo. Ahora viene otro tema. ¿Es posible reclamar la inconstitucionalidad de reformas a la Constitución? Bueno, la Corte actualmente tiene el criterio que no. Pero en todo el mundo los sistemas de control constitucional sí reconocen esta posibilidad. Sobre la base de que hay constitución material y hay constitución formal. La constitución material es la que coincide con la democracia constitucional. Y entonces tendríamos que ir a una discusión. Tendríamos que tomar este párrafo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución y cuestionarnos que no sea aplicable la Declaratoria General de Inconstitucionalidad a normas generales en materia tributaria. Esto que ya está en la Constitución formal, esto coincide con la Constitución material. Este estudio no se ha hecho en México. No se ha hecho. O sea, que queda abierto tal vez para el futuro, ¿no? Por el momento no lo creo, ¿verdad? Pero sí, así. Para el futuro. Sí, pues muchas gracias. No, te agradezco mucho. No, muchísimas gracias, de verdad. Te agradecemos mucho y bueno, continuaremos ya en el siguiente bloque, entonces, ¿verdad? Sí, claro. Para controversias constitucionales ya. Sí, cómo no. Y acciones inconstitucionales. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias. Gracias, licenciado Ulises. Gracias.